La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hermanos, sean bienvenidos a esta catequesis sobre la liturgia de la palabra. Soy Carolina Fuentes Ayala. Es un placer estar nuevamente en sintonía con todos ustedes aquí en este su espacio, La Fe que Celebramos. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y descubrimiento sobre la palabra de Dios. En esta catequesis vamos a explorar juntos el profundo impacto del poder de la palabra de Dios. Cómo se va manifestando en nuestras vidas y en la celebración de la misa. Pues bien, hermanos, desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido la fuente de inspiración, guía y fortaleza para millones de personas de todo el mundo y de todos los tiempos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, sanar nuestras heridas, iluminar nuestros caminos, fortalecer nuestra fe, unirnos en comunidad. A lo largo de esta charla vamos a sumergirnos en la Escritura y descubrir así cómo la palabra de Dios puede hablarnos en medio de la adversidad, guiarnos en momentos de duda, consolarnos en los momentos de dolor, inspirarnos a amar y servir a otros. Así que prepárense, hermanos, para descubrir el poder transformador de la palabra de Dios. Exploremos juntos cómo acercarnos a Dios y experimentar su amor, su gracia en nuestra vida. La liturgia de la palabra es un momento fundamental en la misa, donde escuchamos la palabra de Dios y nos preparamos para recibir a Jesús Eucaristía. Antes de continuar, hermanos, ¿qué les parece si empezamos, verdad, con una oración? Vamos a dar gracias a Dios y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Así que digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Padre amoroso, te pido, Señor, nos concedas tu divino Espíritu para iluminarnos y guiarnos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, abrir nuestro corazón a tu voluntad. Danos tu luz, danos tu sabiduría, Señor, para que podamos comprender tus enseñanzas y vivir según tus caminos. Que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, nuestro consuelo en todo momento. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderosísimo de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, ya en la sesión pasada conocimos los ritos iniciales. Hoy continuaremos comparto contigo esta charla sobre la liturgia de la palabra. Y debes tener en cuenta que para apreciar, conocer y profundizar el misterio que vas a presenciar, pues es necesario siempre y en todo momento llevar a cabo una preparación previa. Esto, pues entonces, hermanos, ¿qué significa?
cómo prepararnos para iniciar a vivir ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a adentrarnos. La liturgia de la palabra es parte fundamental de la misa, donde escuchamos la palabra de Dios. Nos preparamos así para recibir a Jesús Eucaristía. Una vez que logramos eso, es importante, fundamental, hermanos, que pues debemos de tener en cuenta que para profundizar en este misterio es necesario pues tener la observación desde el principio. Y lo primero que es necesario, llegar temprano a la Santa Misa. Y esto es pues por varias razones. Primero, para tener esa preparación espiritual, llegar temprano te va a dar tiempo para prepararte espiritualmente para la misa, para meditar, rezar, reflexionar sobre tus intenciones y pedidos hacia Dios. Siguiente, llegar temprano te permite elegir un buen lugar para sentarte y participar en la misa de manera cómoda, para que no estés cansado, ansioso, quizás te tocó en un lugar donde ya no estás pues lo cómodo, ¿verdad?, que necesitas para vivir la celebración. Entonces es por ello importante llegar antes. ¿Qué tanto antes puedes llegar o debes llegar? 10 minutos, hermanos. 10 minutos para que así puedas presenciar de la misa de la manera plena. Y así pues evitar interrupciones. Si llegas tarde, puedes interrumpir la misa y distraer a los demás fieles. Esto es porque muchos ya llegaron con anticipación, ¿verdad?, con antelación, y están ya en su lugar, pero pues tú llegas tarde y distraes la atención de los demás. Llegar temprano te permite participar activamente de la Santa Misa desde temprano, desde el principio. Unirte a las oraciones y cantos. También el llegar temprano, pues demuestra ese respeto por los demás fieles y por el sacerdote que celebra la misa. Te permite disfrutar de la misa de manera plena y sin prisa. Si es necesario, pues llegar temprano, a tiempo, te da ese momento para confesarte antes de la celebración. En muchas ocasiones se está realizando, ¿verdad?, el sacerdote confesiones antes de dar inicio a la celebración. También el llegar temprano te permite participar en los ritos iniciales, como son el saludo de entrada, muy importante, el acto penitencial, etc. Establecer un buen hábito te va a ayudar esto y también te va a ayudar nuevamente a ser responsable y puntual en otras actividades. Haz la prueba. El llegar temprano a misa te va a dar esa capacidad de ser puntuales, no solo en otras, sino en todas tus actividades. Muchas veces decimos, es que no puedo ser puntual, es que siempre ando a las prisas, no puedo llegar a tiempo. Pues inicia llegando puntual a la misa y vas a ver que de ahí todo se deriva en tener esa puntualidad para vivir y estar presente en todas tus actividades de manera puntual. Ahora, el llegar a misa también demuestra tu devoción y compromiso con tu fe. Cuando realmente sentimos, creemos en lo que vamos a vivir, pues estamos a tiempo, ¿verdad? Estamos puntuales para, pues ahora sí, presenciar desde el inicio todo lo que vamos a vivir. Recuerda que llegar temprano a la misa, entonces, es un gesto de respeto, amor hacia Dios y hacia los demás fieles. Por ello es necesario tu puntualidad en la Santa Misa. Ahora bien, la liturgia de la palabra es una parte fundamental de la misa, que pues ya lo sabemos, conforman las siguientes partes. Las lecturas de la palabra de Dios,
se proclaman 2 lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Se entona un salmo que resume el mensaje, la lectura y ayuda a la asamblea para así reflexionar sobre la palabra de Dios. El Evangelio, que es la palabra de Dios y que nos revela todo lo que Dios, todo lo que el Señor nos quiere decir, la vida y la enseñanza de Jesucristo. La homilía. En ella el sacerdote explica las lecturas y el Evangelio y nos ayuda a comprender su significado y aplicación, sobre todo en nuestra vida, y así poderla llevar a la práctica. La profesión de fe. La asamblea entonces profesa su fe en Dios y en todos los misterios de la fe cristiana. Oración de los fieles u oración universal, y pues se realizan peticiones en ella, oraciones, se pide por los gobernantes, por los enfermos, por los momentos importantes, ¿verdad?, de nuestra vida. Damos gracias a Dios. Es un momento entonces importante dentro de la misa, ya que nos permite escuchar, reflexionar sobre su palabra, esa palabra de Dios que siempre nos anima, y también unirnos como comunidad. La liturgia de la palabra de Dios. Conozcamos pues cada una de estas partes muy importantes. Bien. Terminando el rito de la introducción, hermanos, que ya se mencionó anteriormente, llegamos a la primera parte llamada liturgia de la palabra. ¿Qué es la liturgia de la palabra? Es un diálogo de amor entre Dios y su pueblo, y se desarrolla en los distintos tiempos durante este momento. Se llama liturgia de la palabra porque en ella escuchamos, meditamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que engendrada, encarnada, es el Hijo, Cristo. La palabra de Dios que proclamada congrega a la iglesia. La palabra de Dios es una persona que hay que recibir. La palabra de Dios es una presencia que hay que contemplar. La palabra de Dios es una interrogación que exige respuesta. La palabra de Dios es un banquete que nos alimenta y fortifica. Todo ello es la palabra de Dios. Al momento que la estamos escuchando, hay que poner atención en cada una de las palabras, de cada una de las partes. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué es para mí la palabra de Dios? La liturgia de la palabra entonces tiene la intención de fomentar la unión tan estrecha entre el anuncio y la escucha de la palabra. Es el misterio eucarístico. ¿Qué es su realización? Al escuchar esta palabra entonces comprendemos que esas maravillas que se nos anuncian tienen su culmen en el misterio pascual, que es la muerte y resurrección de Cristo, cuyo memorial es el que celebramos en la Santa Misa y cuyo cuerpo recibimos real y verdaderamente en la comunión. Así, pues nos nutrimos, ¿verdad?, del pan de la vida, tanto en la mesa de la palabra de Dios como en el cuerpo de Cristo. Es necesario, es importante, mientras meditamos, escuchamos, hay que reflexionar la palabra de Dios y pues quizás pudiéramos hacer entre nosotros conciencia. ¿Qué dificultades encuentran ustedes? Tú, ¿qué dificultades encuentras al escuchar la palabra de Dios? ¿Sientes en verdad que estás escuchando al Hijo de Dios? ¿Has tenido la experiencia de responderle con tu conducta a Él que te interroga? Porque cuando está la palabra de Dios, Dios te está hablando.
pero también te pide, te exige una respuesta. ¿Pones atención? ¿Qué te impide vivir plenamente la escucha de la palabra de Dios? Ojalá nos pudieras compartir tu experiencia en este momento de la palabra de Dios. ¿Puedes en verdad concentrarte, poner atención al Señor que te está hablando? Te invito a participar. Ahí en el chat puedes enviarnos tu comentario, tu respuesta. Compártenos algo de tu vivencia acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo es ese momento en tu vida? Llegas a la Santa Misa y ¿qué haces, hermano? Escuchas la palabra, pero realmente, ¿qué te impide escuchar al Señor? Vamos a hacer una breve pausa, vamos a responder a sus comentarios, saludos que tan amablemente nos hacen llegar. Maru Díaz, hola Maru, nos dice buen día, saludos a todo el equipo y feliz inicio de semana. Margarita Guzmán nos dice, luz y sal, bendecido día. Reunir y servir, hermana Margarita. Berta Alicia Ríos nos dice, buenos días para todo el equipo, muchísimas gracias. Silvia Villegas Sandoval nos dice, bendecida semana, hermanos en Cristo. Muchísimas gracias, hermanita Silvia, un abrazo muy cálido, y pues nos unimos en oración con todos ustedes, hermosa comunidad de Mexicali, de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, unidos en oración, siempre pidiendo a Dios por el eterno descanso del Padre Noel, y para que ustedes, toda la comunidad, Dios los colme de fuerza y de fortaleza ante esta lamentable pérdida. Los queremos mucho, hermanita. Samuel Durán nos dice, buenos días, hermana Carolina, que Dios nuestro Señor les bendiga siempre. Muchas gracias por despertar nuestra espiritualidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos hace, pues como dice nuestro hermano Samuel, despertarnos en su conocimiento. Ya desde que nos despertamos, Dios nos está llamando, nos quiere llenar de su alegría, y de alguna manera Él ve el medio, ¿verdad, nuestro Señor? Para que ustedes y todos nos sentamos plenos en su presencia. Vivir, hermanos, la liturgia de la palabra en nosotros es elemental, es indispensable para empezar nuestro día. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué te impide a ti poner atención cuando estás en misa y te distraes? ¿Qué te impide? Pues ojalá nos puedas compartir. En la liturgia de la palabra Dios nos habla, nosotros le respondemos, es decir, se entabla entonces un diálogo de amor entre Dios y nosotros. La liturgia de la palabra en la misa es la celebración más solemne y completa, en que la palabra de Dios se presenta, se proclama, se celebra y se vive como un acontecimiento actual de la historia de la salvación. Actualiza la fuerza de Dios que revela y salva. Es un diálogo de intensidad creciente. Imagínense todo ese diálogo en ese momento de la liturgia de la palabra. Y tú quizá te encuentras distraído. No, hermanos, todo lo que Dios nos puede dar a través de su mensaje. Entre el Señor que habla es un diálogo entre el Señor que habla y su pueblo que le responde. Debe de haber ese diálogo a fuerzas. Es necesario. No es un monólogo en el cual el sacerdote, algunos solamente hablan. No. Dios habla y su pueblo responde. Toda la asamblea entonces participa, escuchando con atención y con respeto, tratando de vivir su fe y su obediencia, dando diversas respuestas hasta llegar a la recitación solemne y firme de la profesión de fe, que es el credo. Una vez que escuchamos su palabra, damos esa respuesta con el credo y las peticiones humildes de la oración de los fieles. Nuevamente, para reflexionar en lo siguiente, hermanos, ¿cómo es tu participación en la liturgia de la palabra? ¿Participas escuchando con respeto, con atención?
tomas parte, pues esa parte activa en cada aclamación, das respuesta con tu canto. ¿Cómo das tú la respuesta? ¿Te has dejado transformar? ¿Has dejado transformar tu vida? ¿Aceptando la palabra de Dios con un corazón dispuesto? En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos. Son los tesoros. Podemos captar, lograr entender que la palabra de Dios son tesoros para nosotros, como según la tradición. Entonces, el leer estos textos no es un oficio del que preside, sino que es un ministerio, un servicio a la asamblea. Para ello, entonces, debe de ser proclamadas todas esas lecturas por un lector. Incluso el Evangelio, cuando hay un diácono, a éste le toca proclamarlo. La primera lectura, pues, nos narra lo que Dios hizo por su pueblo antes de la venida de Jesús. La segunda lectura nos presenta la acción salvadora de Cristo en la iglesia, en esa iglesia naciente. Todo bautizado que sepa leer ha de prestar este servicio a la asamblea de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un servicio que nos compete a nosotros, a la asamblea. Todo bautizado lo puede y lo debe realizar. En la primera o segunda lectura, preleyendo para una mejor proclamación, ya que la lectura tiene que ser más orante que mecánica o personal. Todos debemos de participar, pero para ello se requiere, hermanos, una preparación previa al servicio que se ha de dar dentro de la misa, de la celebración. Debe de saber, pues, leer, proclamar la palabra, no es una lectura, es una proclamación lo que va a hacer. Debe de ser pausada, siguiendo la puntuación. Incluso estará cortada por algunos silencios. Debe de saber pausar en esos momentos para hacer esos silencios y pues toda la asamblea pueda reflexionar en cada parte que se va leyendo. Entonces, no debe de estar cortada por algunos silencios, cuando lo exija la comprensión del texto, no cuando nosotros quieramos, ¿sí? El texto va a ir indicando, por ello se hace una preparación previa. El lector que proclama las escrituras, la palabra, nunca tiene que decir primera lectura o segunda lectura o salmo responsorial, ni debe leer la introducción que los libros litúrgicos indican con esas letritas rojas. Se inicia la lectura siempre con voz clara y pausada, vocalizando bien diciendo del libro de o de la carta de. Recuerde el lector que le presta su voz a Dios para hablarle a su pueblo. El lector le presta su voz a Dios para hablarle a su pueblo. Mucho por profundizar en esta frase. Entonces, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo debe de ser tu lectura? ¿Cómo le hablaría Dios a su pueblo? La asamblea entonces escucha con atención en sus bancas. La postura es sentados, es meditación, de reflexión, para así pues entonces poder profundizar en ese mensaje. Recuerden que el sentarse no es una postura para dormirse o para descansar, ¿verdad? Ya me cansé un rato que estuve de pie, venía caminando no sé de dónde, y se leen las lecturas y al momento de estar sentados, pues es para descansar y me olvido de todo. No, es momento para reflexionar en lo que se va escuchando. No es momento tampoco para estar volteando a todas partes. Terminada la primera lectura, sigue el salmo responsorial, que es parte integrante de la liturgia de la palabra.
El salmo sirve de meditación para los fieles y para suscitar o despertar algún sentimiento de amor, de confianza, para establecer el diálogo entre el Señor y su pueblo, ahí presentes. Por lo que debe de proclamar, o pues también el salmo debe o puede ser semientonado. El salmista, que es una persona distinta al lector, lo recomendable es que siempre sean diferentes lectores. Y sobre todo, el salmista ha de ser un fiel diferente al lector. Ha de proclamar el salmo, semientonar, desde el ambón o desde otro sitio oportuno. Va proclamando en los versos y toda la asamblea entonces pues va a participar con su respuesta. Toda la asamblea. Dios habla, recuerden, el pueblo responde. El carácter meditativo del salmo pues ayuda a profundizar el tema de las lecturas y puede ser de penitencia, de alabanza o de súplica. Por eso no conviene cambiarlo por cualquier canto de meditación. Qué importante entonces, hermanos, nos damos cuenta qué importante es la participación de toda la asamblea en el salmo responsorial. Por eso es necesario que las palabras que tiene que repetir el pueblo las pronuncie el salmista clara y pausadamente, para que así puedan ser entendidas y meditadas por todos. Todos responden y sea la manifestación de una respuesta que compromete ante la palabra de Dios. Si no se indica bien la parte en que han de participar la asamblea, pues muchos no van a participar. Hay que hacer lo posible. El salmista ha de leer fuerte y claro lo que la asamblea le compete. Y así decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que nuestra actitud, hermanos, al participar en esta parte de la liturgia de la palabra, que es el salmo responsorial, despierte en nosotros esos sentimientos de amor. Al escuchar el salmo, Dios nos habla. Que despierte confianza en aquel que nos habla. Y le respondemos entonces en ese diálogo iniciado ¿por quién? Por el Señor. Comprometiéndonos nosotros cada día y en cada celebración con el Señor. Antes del Evangelio, pues la asamblea puesta de pie prorrumpe con una aclamación de alegría al Señor, con ese canto del Aleluya, que se entona en todos los tiempos fuera de Cuaresma y de Adviento. Esta aclamación gozosa y festiva va acompañada del verso de aclamación antes del Evangelio y con alegría participa en su temática. La postura de pie de la asamblea es signo de respeto al Señor que llega. Y ya viene el Señor, ¿verdad? Hay que estar en esa postura de respeto ante el Señor que llega. Es decir, al Señor que se hace presente en medio de su pueblo, bajo el signo de la palabra. Mientras se entona el canto del Aleluya, nos damos también cuenta la procesión del evangeliario es acompañada del altar al ambón, con incienso y ciriales. Durante el tiempo de Cuaresma y Adviento se suple el canto del Aleluya por una aclamación de alabanza a nuestro Redentor, que es honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este momento pues sirve para prepararnos, para esa preparación inmediata a la proclamación del Evangelio, donde Cristo se hace presente. Pues que esa postura de pie sea y debe de ser correcta, casi en un firmes total, en un firmes de respeto al Señor que llega. Que no sea entonces para recargarnos en las paredes, para descansar un rato en alguna columna del templo o detenernos en las bancas.
que nuestro ánimo sea de gozo, sea gozoso porque se manifiesta el Señor. Entonces que sea alegre para entonar ese aleluya al Señor que ya viene a hablarnos personalmente. Hacemos una breve pausa y respondemos al mensaje de Isabel Huitrón. Nos dice: bendecido día, gracias por el tema. Para mí es un antes y un después en mi vida. A partir de haber escuchado la palabra de Dios, una vez que de un curso bíblico, de ahí en adelante es una lucha constante entre lo que yo quiero y lo que Jesús me pide hacer a la luz de la palabra de Dios. La mayoría de veces nos cuesta obedecer lo que nos pide en su palabra. Sin embargo, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, tenemos muchísimas distracciones. Gracias, hermana Isabel Huitrón, a nuestro hermano Alejandro López, que también nos está escuchando. Y sí, tenemos muchísimas distracciones, pero repitamos lo que San Pablo nos dice y que nos lo recuerda nuestra hermana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos dice Silvia Villegas, muchísimas gracias. Gloria Mejía nos dice: buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir esos momentos tan especiales dentro de la Santísima Misa y que no sabemos. Efectivamente, vamos a la misa pues en cuerpo, pero nuestro pensamiento, nuestro espíritu anda en diferentes lugares, hermanos. Hay que poner mucha atención porque todo lo que Dios nos está dando en cada parte de la misa. Gloria Mejía también nos envía un saludo de buenos días, nos da las gracias por estos momentos tan especiales dentro de la Santísima Misa. Berta Alicia nos dice: a veces me pasa que de repente empiezo a distraerme por cualquier cosa. Y mucho de ello es también de que muchos llegan tarde y se distrae uno en que los voltea a ver, en que si encontraron lugar, que si nos arrimamos más para allá. Por ello la importancia de llegar a tiempo. Yola Jiménez nos dice: buenos días por esta catequesis litúrgica tan importante para participar en la celebración eucarística. Porque todos, hermanos, debemos de participar. Por ello debemos de tener una preparación, un conocimiento. Carmelita Pérez Colín nos dice: buenos días por enseñarnos un poco más de lo que no sabemos. Porque aún muchas veces conociéndolo, sabiéndolo, seguimos con esa limitación por parte nuestra ante las cosas de Dios, ante la grandeza de Dios. Hermanos, el tiempo pascual, es decir, a los 50 días que siguen después de la fiesta de la resurrección de Cristo nuestro Señor, se distinguen, entre otras muchas cosas, por la importancia del canto del aleluya. Entonces, el aleluya es una exclamación hebrea que se compone de dos palabras. Alelú, pues quiere decir alabad, y ya, que es abreviatura de Yahvé, el nombre de Dios. Ahora, aleluya quiere decir alabad a Dios. ¿No merece esto entonarlo, hermanos, con alegría? Ese aleluya que venga con fuerza, con ánimo por parte de nosotros ante el Señor que ya viene. Sin embargo, aleluya es una palabra que tiene un significado, fíjense, tan rico, que no ha sido traducido a ningún otro idioma. Se dan cuenta en todas las celebraciones de diferentes lugares del mundo, del país, donde encuentres el aleluya, así lo entonamos todos. Es el canto nuevo y que solo se puede cantar en los que han nacido por la muerte y resurrección de Cristo. Alabad al Señor. Alabad a Cristo por esa nueva vida que nos ha dado a todos nosotros, hijos de Dios. Es un canto de triunfo, es un canto de victoria. Cristo y los que creen en Él han vencido la muerte. Ya no te entristezcas. Cristo y los que han creído en Él han vencido la muerte. Pero hay que creernos la verdad.
Por ello hay que cantar ese aleluya con fuerza, para que no tengamos tristeza. Cristo ha vencido la muerte, la tristeza, ha vencido al pecado. El aleluya es una alabanza a la grandeza y a ese poder de Dios. Es necesario, hermanos, que cantemos con júbilo y recemos solemnemente el aleluya. Que ninguno de nosotros deje de entonarlo, de rezarlo en tiempos de Pascua. Y pues en todo este tiempo, ¿verdad? Que también estamos, antes del Evangelio escuchamos el aleluya. Al cantarlo o rezarlo, despertemos en nuestro corazón los sentimientos de triunfo, de victoria, de alabanza, admiración y alegría. Estamos entonces entonando el aleluya, pero si ni sabemos lo que dice o por qué o para qué, pues lo vamos a entonar muy tristes y cansados. Y nuevamente, ¿verdad?, se hace esa exhortación a los coros que participen de cantos en los cuales la asamblea pueda participar. Porque a veces también en vez de aleluya hacen unos cantos que pues solamente ellos los pueden llevar a cabo. Y toda la asamblea pues quedamos como mudos espectadores. Que el aleluya, hermanos, nos lleve a esa alegría que lleva consigo. En el Evangelio, Jesús mismo nos anuncia la buena noticia de salvación que solo Él nos puede traer. Hacemos la señal de cruz al Evangelio para afirmar entonces que somos cristianos y queremos recibir esas enseñanzas de Cristo. El Evangelio es pues el punto culminante de toda la liturgia de la palabra de ese momento. Debe proclamarse con la máxima solemnidad. Al terminar la proclamación del Evangelio, saludamos entonces a la palabra con una aclamación especial. ¿Se dan cuenta? No es como en las anteriores lecturas en las cuales decimos palabra de Dios, a lo que la asamblea responde, te alabamos, Señor. Ahora nos damos cuenta que en el Evangelio, para destacar la especial presencia de Cristo en esta lectura, se presenta el evangeliario elevándolo un poco sobre el ambón y se dice, palabra del Señor. A lo que la asamblea responde, gloria a ti, Señor Jesús. Este momento pues se destaca con especial solemnidad, no solo porque nos signamos al inicio de la proclamación, sino también porque el diácono o sacerdote veneran la palabra de Cristo en el Evangelio con un ósculo. Entonces, al besar el libro, está significando el amor, el respeto que tributamos a nuestro Señor. Además, también con la incensación del libro y el acompañamiento de los ciriales, pues es todo un realce en ese momento. El incienso. Este es un signo de homenaje a Dios, ya que la Iglesia busca que los fieles se relacionen con Dios a través de los sentidos, no solo de la vista, no solo del oído. El incienso produce un agradable aroma al arder y crea un ambiente místico. El incienso es un símbolo poderoso de la oración y la alabanza que se elevan a Dios. Al quemarse se convierte en vapor que asciende al cielo, representando pues esa elevación de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas, de nuestra ofrenda a Dios. Nos recuerda entonces así su presencia entre nosotros y nuestra unión con todos los santos. Fíjense, mientras el incienso está elevándose, ¿verdad? El turiferario hace el servicio del incensario. Hay que observar el incienso, pero también, ya sabiendo lo que significa, nosotros vamos a ofrendar también nuestras oraciones para que todo sea elevado por manos de nuestro sacerdote. Pues bien, la postura misma de pie con la que la asamblea recibe el evangeliario y escucha la proclamación del Santo Evangelio,
indica el respeto del pueblo de Dios. Este momento es muy importante. No hay que distraerse. No es momento porque nos pusieron de pie, ahora nos salimos de la banca y empezamos a caminar un rato, a contestar el teléfono en lo que termina el Evangelio. No. Es un momento estar de pie con mucho respeto, escuchando y meditando al Señor Jesús que viene a hablarnos. Pues indica entonces ese respeto del pueblo de Dios hacia Cristo, que se hace presente en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el punto culminante de la liturgia de la palabra, en la que Jesús mismo, Él anuncia la buena nueva, la buena noticia de salvación que nos ha traído. Continúa la homilía. Esta pues explica el contenido de la palabra de Dios. La gente la llama homilía y también la llama el sermón del Padre. Muchas veces decimos, ay, es que el Padre todo lo que decía me estaba indicando a mí, como que ya la trae conmigo. No, hermanos, es el mensaje de Dios en el aquí y ahora de tu vida. Dios te está hablando en el momento preciso y en las necesidades que tú solicitas de Él. Es el Señor quien te habla. La homilía es la actualización del mensaje de la palabra de Dios. Sirve para concretizar aquí y ahora la enseñanza sagrada de la Escritura. En esta parte de la misa se llama liturgia de la palabra. La homilía es parte integrante de la misa. Es recomendable que se lleve a cabo todos los días, no solo los domingos o grandes fiestas. Se tenga también la explicación de la palabra de Dios. Es muy importante para la vida de todos, pues de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Sirve para alimentar la vida cristiana de la comunidad. Toda homilía bien preparada, bien predicada, lleva el método que ya conocemos: ver, actuar y juzgar. Parte de la realidad de la experiencia de la vida de la comunidad, pues es el ver. Luego viene la iluminación, el elemento exegético, que es la interpretación del mensaje del texto que se ha proclamado. Y le sigue el actuar. El compromiso de vida, elemento vital, que es la aplicación del mensaje a la vida de la comunidad y de cada uno de los que la integran. Siempre en la homilía, hermanos, ha de hacer presencia a la celebración litúrgica, o sea, siempre debe de haber una conexión a la celebración litúrgica que se está participando. Esto es un elemento litúrgico. La homilía debe de estar conectada con la lectura, con la celebración, el tiempo que se está llevando, para no desencarnar lo que se predica de lo que se celebra. Va a ir unido siempre. Incluso va unido a nuestras propias vivencias en el tiempo y en el momento justo, como si fuera algo ajeno a ella. En la homilía, pues, el sacerdote o diácono que la predica ha de usar un lenguaje inteligible para todo su auditorio. Debe de ser sencillo, vivo y concreto. Ahora, si se hace desde la sede, se destaca el carácter jerárquico y presencial de este misterio de la predicación. Si se hace desde el ambón, se expresa esa conexión con la palabra de Dios que se acaba de leer. Pues, queridos hermanos, vamos a una pausa a ver si nos siguen enviando ustedes tan amablemente sus saludos. Nos dice Beresolis: Dios les bendiga a todos. Nos da las gracias. Es grato conocer cada parte de la liturgia para vivirla con mayor respeto, solemnidad y amor a nuestro Dios. Muy cierto. Muchas gracias, hermanita Bere. Un saludo muy grande a todo tu equipo de adoración nocturna, que pues dan ese servicio, ¿verdad?, arduamente. Recordemos que la Iglesia vive de la oración. Nos encomendamos muchísimo a sus oraciones para que la Iglesia siga viva,
con ánimo y con fuerza. Norma Angélica nos dice también, bendecido día para todos. Nos envía cordial saludo. Samuel Durán nos dice, el aleluya es una aclamación antes del Evangelio. Para mí es una preparación para escuchar a nuestro Señor, que nos indica, no endurezcas tu corazón. Excelente tu respuesta, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Es la preparación, porque ya viene el Señor, ¿verdad? Carolina Valencia, un saludote, nos dice también, nos envía saludos. Gracias por esta catequesis. Lo tomaré para la próxima reunión con los papás de los niños de la comunión. Que así sea. Ayúdenos a compartir, hermanos. Vamos, es nuestro compromiso como evangelizadores, compartir estos temas para que más los lleven a muchos más. Llevemos a Cristo al corazón del mundo. Participemos de la misa con conocimiento, porque todo lo que nos da Dios y nosotros estamos distraídos. Decíamos, el punto fundamental es empezar a llegar temprano, para no distraer, por respeto a Dios, respeto a los fieles y a nuestro sacerdote también que está ahí. Entonces, Yola también nos envía saludos y nos dice que es muy importante todo esto, pues para tener esa participación en la Santa Misa. Y no pensemos que nada más participan los que están haciendo lecturas o una colecta, etcétera. Conoce y descubre tu participación dentro de la celebración. Todos estamos llamados a participar, queridos hermanos. Todos estamos llamados a participar desde nuestro lugar. Pues bien, queridos hermanos en Cristo, pues agradecemos muchísimo a Israel Huerta, que también nos está acompañando. Un gran saludo, Israel, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Wow, Cap Pascal también está acompañándonos. La Parroquia de Cristo Rey María de Guadalupe, también muchísimas gracias, parroquia, gran comunidad, muchísimas gracias. Jesús Espíndola, muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto que estés aquí en sintonía en tu programa, el espacio de todos ustedes, la fe que celebramos. Maritoña, gracias. Silvia Villegas Sandoval, muchísimas gracias, hermanita. Isabel Corón Martínez, muchísimas gracias. Arturo Mendoza, Felicitas Martínez, gracias, Felicitas. Mica BF, Rosalba López, Gloria Mejía, Anita García, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias que se vuelven a incorporar. Anita García también, Magdalena Salas Sánchez, Berta Alicia Ríos, Alma Geo, Francisca García. Ay, Francis, hermosa, muchísimas gracias. Maru Díaz, Noa, muchísimas gracias en verdad por estar aquí en sintonía en la fe que celebramos. Ayúdenos a compartir todos estos temas, hermanos en Cristo, para que Cristo, recuerden, llevemos a Cristo al corazón del mundo. En la celebración eucarística, todos debemos de conocer, todos debemos de participar, pero dentro de nuestra participación debe de haber una formación con antelación para que nosotros lo que vamos a realizar lo hagamos con conocimiento. Un lector, la importancia de un lector, le está prestando su voz a Dios para que lleve el mensaje a todos. Un lector debe de estar bien preparado, saber enfocar el micrófono, como ya lo decíamos, leer pausado, dar esos tiempos de silencio. En la misa, la liturgia no es todo de corrido. Hay que saber respetar esos momentos de silencio. Pues bien, queridos hermanos en Cristo, me despido de ustedes, no sin antes agradecer a sus respuestas del tema anterior. En realidad, pues muchos acertados, ¿verdad? Otros no tanto. Pero yo les invito a seguir poniendo atención en la Santa Misa. En partes pequeñas, poco a poco, como esto. ¿Cuántas veces el sacerdote, decíamos, nos da ese saludo? El Señor esté con ustedes. ¿Ya lo captaste bien?
antes de qué momentos, después qué le sigue. Ojalá nos puedas seguir compartiendo, participando en ello. Puedes dejar ahí tu mensaje y pues ya con más tiempo durante el día iremos también teniendo esos diálogos, esa comunicación acerca de lo que nos interesa de la Santa Misa. Pues les invito a seguir poniendo mucha atención en la misa, ir conociendo cada momento a más profundidad. Hermanos, gracias por su participación y acompañamiento. Durante las próximas sesiones continuaré explorando contigo sobre las demás partes de la liturgia de la palabra. Como sabemos, son muy extensas. Ahorita este momento de la liturgia de la palabra, pues nos vamos a ir extendiendo un poco más, porque no solo queda aquí, ¿verdad?, en que llegas y es la postura de sentarte y escuchar, reflexionar. Esto tiene también un trasfondo muy, muy importante que debemos de conocer. Hay que conocerlo. Temas muy extensos, te invito a seguir en la fe que celebramos para así descubrir, hermanos, nuevos horizontes sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la celebración de la misa. Durante estos próximos temas compartiré con ustedes en qué momento surge este servicio del lector. ¿Apenas? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo imaginas? ¿En qué momento fue esto de que llegáramos a la misa y que alguien nos estuviera leyendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces debemos de conocerlo, debemos de saber la importancia de conocer también sus raíces, tanto para el que proclama como para el que escucha. Hablar de la liturgia de la palabra es un tema pues muy hermoso, muy emotivo, muy importante. Adentrarnos en todo lo que conlleva. No te pierdas los siguientes temas, con el favor de Dios, pues hasta concluir toda esta estructura que forma parte de la liturgia de la palabra. Vamos a estar viendo esta parte. Por hoy hemos llegado al final de nuestra reflexión. Agradezco a Patti, a Nancy, ella siempre en la parte técnica. Gracias principalmente a Dios que nos permite estar reunidos virtualmente en estos maravillosos medios digitales. Gracias a todos ustedes que tienen, ¿verdad?, se dan ese tiempo de estar acompañando el mensaje del Señor. Espero hayan empezado pues a descubrir que la liturgia de la palabra, hermanos, es un encuentro personal con Dios, que nos habla a través pues de la Escritura, nos invita a responder con fe y amor. Hermanos, que la palabra de Dios sea para ustedes un faro que ilumina su camino, consuelo que alivia, que calma su dolor, fuego que enciende su corazón, manantial que refresca su alma. Que así sea, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y les guíe en su camino espiritual. Hasta siempre. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.